Hola, mi nombre es Sergio Jiménez y hoy vamos a empezar a hablar de los lenguajes de marcas. Arrancaremos con XML de forma clara, concisa y directa. Los lenguajes de marcas nacieron para suplir una necesidad. Esta necesidad era la transmisión de información. Claro, obviamente la información necesitaba ser comprendida por máquinas y también por humanos, porque así sería más fácil su uso. La información es importante, obviamente, pero también lo es su estructura. No es lo mismo tener un párrafo que tener una línea, que tener un bold, que un italic. Para solventar esto, se creó un estándar generalizado de lenguaje de marcas, pero era bastante complejo de utilizar, por lo que nació XML. XML proviene de Extensible Markup Language. Esto es porque una de sus principales características es que tenemos la capacidad de ampliarlo mediante la utilización de etiquetas personalizadas. Por otra parte, XML debe seguir una estructura jerárquica muy clara y diferenciada. Este podría ser un ejemplo de una estructura dentro de un XML. Por ejemplo, si tenemos un mail, aunque parezca una estructura bastante simple, ya vemos que tenemos, por ejemplo, mail como root, como punto de partida de todo nuestro documento de XML, del cual y contenido en el interior anidado tendríamos un to con un contenido, friend@gmail.com, y un from. Después, dentro del propio mail, seguiríamos teniendo un message. Este message se encontraría en el body y estaría descompuesto en un párrafo, toda la unidad, que contendría esta línea de aquí, el texto, y después el contenido entre quotations. Como hemos dicho, es algo personalizado, por lo que en realidad podríamos haber utilizado cualquier otro tipo de sintaxis a la hora de definir las etiquetas, siempre y cuando estas etiquetas sigan una normativa que comentaremos. Así, podemos desplegar de esta manera, en forma de árbol, como podéis ver, mail, que contiene un to, un from y un body. Dentro del to tendríamos la información referente a quién va dirigido el mail, dentro del from, desde quién viene este mail, y después el contenido del texto, que sería el párrafo, el quotation y el contenido ya directamente de cada uno de los tags. Pasamos por fin a la parte divertida en la que vamos a empezar a escribir código. Os recomiendo descargaros algún programa como por ejemplo Visual Studio Code, o en este caso yo voy a utilizar IntelliJ IDEA, que suele ser mi default, mi IDE default. Arrancaríamos creando un nuevo fichero. Este fichero siempre debería terminar por ejemplo, example.xml. Siempre debería terminar con un .xml. De esta forma, nuestro entorno de desarrollo ya reconocerá que estamos intentando hacer formato XML. Y nos dará una serie de sugerencias que serán muy útiles. Por ejemplo, en este caso ya nos da la primera línea básica para la creación de un XML, en el cual estaremos declarando la versión y el tipo de formato de encoding que tendremos en nuestros caracteres. Seguiremos para un formato bien creado siempre en XML, se necesita arrancar con un tag root. Por ejemplo, user. Esto sería la forma que tiene un tag. Como veréis, IntelliJ se ha adelantado ya y ha cerrado por mí el tag. Todo tag que se esté abriendo se debería de cerrar siempre, a no ser que utilicéis, por ejemplo, un tag que se autocierre o que esté vacío. En este caso sería con la barra al final antes de llegar al siguiente símbolo key. Vamos a eliminar el ejemplo de user y vamos a pasar a crear el árbol que teníamos antes en el anterior ejemplo. Vamos a añadir el main. Veis que ya me autocierra también. Y dentro tendríamos varios hijos anidados, el to y el from. También teníamos al mismo nivel un body, que en su interior tenía un párrafo que a la vez en su interior tenía un quotation. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos un to en cuyo contenido teníamos friend@gmail, el from era mi@gmail, el body tenía un párrafo que era algo así como las entradas, lo que sea, y algo más entre las comillas.
Esto sería una estructura básica de un fichero XML. Nos permite también añadir, en cualquier caso, por ejemplo, comentarios. Siempre siguen esta misma estructura en la cual tenemos el símbolo de exclamación, los dos guiones y los dos guiones terminando también otra vez con el símbolo de mayor y menor. Aquí en el espacio entre tags, este espacio se llama PCData. Este es parseado por XML, lo cual implica que no podemos tener algunos de los símbolos prohibidos como el mayor y el menor, porque los va a detectar como parte de la sintaxis de XML. Por tanto, para evitar este problema, necesitaremos utilizar los shorthands, que son empezando por ampersand, less than o greater than, y esto a la hora de parsearse con XML pasarían a ser los símbolos que nosotros conocemos de los símbolos prohibidos. A la hora de definir nuevos tags siempre hay que seguir una serie de normativas. En este caso, por ejemplo, los tags no pueden empezar nunca por números. Tampoco podrían empezar por XML o contener espacios. Como veréis, eso está marcado como un error y señalizado dentro del propio IDE. Otro detalle importante, por ejemplo, sería el hecho de que tú no puedes utilizar de forma indiscriminada mayúsculas y minúsculas. Si, por ejemplo, aquí modificamos mail por mail con mayúsculas, ya veis que abajo, en la parte del closing tag, está enlazado y me lo ha modificado también, ya que no sería el mismo tag en caso de ser de diferentes formas. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, queremos enviar caracteres prohibidos dentro de nuestro contenido entre tags? Pues hay una forma de no tener que estar utilizando, como os he comentado, este tipo de caracteres. Simplemente lo que podríamos hacer es directamente notificar al parser de XML que no tiene que tratar estos caracteres como si fueran parte del XML, sino como texto plano. En este caso sería la utilización de CData. Ya veis que me está ayudando, echando una mano y cerrándome aquí. Entiendo que sería... Ahí lo tenemos. Y si ponemos, por ejemplo, cualquier tipo de elemento, ya estáis viendo que la sintaxis no me lo está marcando en ningún caso en amarillo ni como error. Esto sí que funcionaría y no daría ningún error ni problema con el parser de XML. En XML también existen los llamados atributos. Por ejemplo, en el caso del to y el from, en lugar de tener dentro del contenido de las etiquetas, podríamos tener directamente dirección, y siempre que ponemos un atributo, este va a ser con esta misma estructura. Vamos a tener el nombre del atributo, un igual, y después abriremos con comillas para el contenido del atributo. Por ejemplo, en este caso podríamos coger friend, en este caso Gamil, he hecho ahí un typo, y pasarlo adentro de la parte del atributo. De esta forma podría ser incluso autocerrable. Y haríamos lo mismo para este ejemplo, dirección igual mi@gmail. Y de esta forma ya tendríamos metido, en lugar de en el contenido de las etiquetas, lo tendríamos subido al propio atributo. Y esto ha sido XML en menos de 10 minutos. Espero veros la próxima. Hasta luego.